Hace rato, medio como que por lo menos desde la FAMAF se viene persiguiendo el tema de la ciberseguridad y demás, y entre los sucesos que fueron pasando entre el año, con en general, ¿no? Digamos, entre phishings y muchísimas otras noticias, es que nos fuimos acercando cada vez más, por lo menos desde mi costado, a Juan y a su newsletter, también compartido por la comunidad ahí de nuestra facultad. Y ahí empezamos a como dimensionar lo importante que era comunicar los delitos informáticos y las cuestiones de ciberseguridad. Eh, Porque te empezaba a contar de un montón de sucesos, cómo sucedían, las explicaciones y demás. Entonces nos metimos ahí en un mundo bastante interesante que desde nuestra parte, que salimos siendo científicos, es difícil, somos muy malos para hablar en general, lo estarán notando ahora mismo. Así que justamente Juan lograba hacer cosas maravillosas comentando cosas que nosotros solemos hablar como muy técnicas y quizá difíciles. Él las bajaba a un nivel que siguen siendo complejas, pero las explica maravilloso. Así que de ahí nace la idea de vincular el mundo del periodismo en ciberseguridad, algo que también, por lo menos, charlamos ahí con Juan de la Fuente, que es como novedoso para nosotros. Desconocemos ahí el mundillo del periodismo en ciberseguridad en Argentina, así que también eso será eh, algo de la charla. Eh, Así que bueno, contactamos con Juan Brodersen, que se puso totalmente a disposición, así que estuvo buenísimo el encuentro. Y de ahí nace esto. También intercambiamos muchísimos contactos en general con Juan de la Fuente, así que dijimos, bueno, qué mejor que los dos que estamos ahí con intriga de saber bien cómo es el periodismo en Argentina sobre la ciberseguridad, participamos de la charla, así que acá estamos. Así que un gusto, Juan. Gusto. Bueno, genial. Sí, ante todo, igual si quieren interrumpir o algo en algún momento para hacer una pregunta, porque digamos, justo es muy pertinente, háganlo, no hay ningún problema. La idea era exponer algunas cositas, algunas ideas, pero más que nada abrir a preguntas, pues por ahí es lo más interesante poder charlar, ¿sí? Así que eso, no sé, para todos, incluso los que están por ahí conectados y eso, cualquier duda que tengan, está bueno para charlarlo. A ver, un poco la idea del newsletter fue cubrir un poco algo que se suele llamar técnicamente en las facultades de periodismo desierto informativo o desertificación de medios, que es un concepto técnico del periodismo, pero que es muy fácil de entender, que básicamente lugares donde el periodismo, digamos, no se está ejerciendo o donde las condiciones para que se ejerza el periodismo no son las mejores y no es solamente lugares físicos, sino simplemente también puede ser lugares digitales, como esto de, bueno, ¿dónde hay noticias de ciberseguridad en Argentina, no? Entonces, un poco el newsletter sale de ahí. Por supuesto, yo soy, y acá empiezo a pasar un poquito para que también sepan quién soy. Yo edito la sección de tecnología del diario Clarín y me fui especializando en ciberseguridad con el paso del tiempo. Pero en realidad, digamos, mi formación es en filosofía. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en gran parte por eso también cuando se acercaron de la Universidad de La Plata a la Universidad de Córdoba por una cuestión de, digamos, solidaridad con las universidades nacionales y sobre todo en este momento tan complicado que estamos atravesando a nivel país, donde hay ciertos fundamentos, digamos, de la Argentina que se ponen en tela de juicio. No vamos a entrar en detalles políticos acá porque sé que no es la idea, pero hay que decirlo eso. Me parece que reivindicar el lugar de la universidad pública como lugar de conocimiento es muy importante y que sobre todo también esta pregunta que hacías, o lo que decías vos al principio de somos malos explicando y demás, yo creo que eso es relativo. Es cierto que en general en el ámbito de la ciencia se suele hablar más en técnico, porque también hay un lenguaje común, ¿no? Es lógico, digamos, que pase eso, digo, nos pasa a todos en nuestro ámbito profesional, pero sí me parece que hay puentes que se pueden construir entre la academia y el periodismo, o entre la ciencia y el periodismo, y un poco también el sentido de la charla era apuntar un poquito a eso, ¿sí? Actualmente enseño en universidades como la de ITEL y la de San Andrés, periodismo principalmente, pero además de editar la sección, bueno, empecé este newsletter hace ya 1 año y 3 meses, una cosa así, en un recorrido bastante largo. Yo empecé trabajando en Yahoo, para que se den una idea, ya las canas que tengo tienen que ver con eso, y si alguien no sabe lo que era Yahoo, quiero creer que saben lo que es una de las empresas fundacionales de Internet, y donde buscábamos todos, antes
de que tuviéramos a Google como pantalla de inicio, ¿sí? Pero yo hice un camino que empezó por el lado tech, siempre relacionado a periodismo y a la cuestión de las humanidades, pero en algún momento Yahoo se fue del país y medio que buscando trabajo terminé cayendo en Clarín, donde hice diversas actividades, pasé por diversas secciones y yo aterricé en tecnología hace un tiempo y en ciberseguridad más específicamente, ¿sí? Entonces yo creo que un poco la pregunta, una de las primeras preguntas que surge es ¿por qué hablar de ciberseguridad? O sea, ¿por qué hablar de hackers? ¿Por qué hablar de hacking? ¿Qué se entiende cuando se dice hacker? ¿Qué se entiende cuando se dice hacking? ¿Qué es la seguridad de la información? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Y demás, que son cosas que uno va aprendiendo a medida que habla con fuentes, ¿sí? Pero creo que la primera pregunta es esta, de por qué hablar de ciberseguridad. Y un poco algo que siempre oficio de hilo conductor diría en las materias que doy, que puede ser un poco un bajón, digamos, como trasfondo. Siempre igualmente vamos a intentar de que no lo sea y vamos a ver que hay una luz de esperanza dentro del periodismo, pero el periodismo está en crisis, está en una crisis muy grande hace muchos años, que uno podría calificar hacer una tripartición, ¿sí? En estas categorías, ¿sí? Hay una crisis material que conocemos todos, que es que los diarios, digamos, de papel clásicos cada vez se venden menos, cada vez son menos negocio. Piensen que antes diarios históricos de Argentina, por ahí ponían un par de publicidades el domingo y con eso, digamos, la levantaban en pala. Hoy no es que no la levanten en pala, pero el contexto es distinto, no da el mismo rendimiento porque se vende mucho menos el diario. Y así todo el diario de papel habrán visto que sigue marcando la agenda, ¿no? O sea, la agenda de lo que se habla, los temas de lo que se hablan, si bien las redes sociales instauran temas también, el hardcore, o sea, lo grosso en general, se discute a través de los diarios de papel, que siguen siendo la agenda, y de hecho, si escuchan un programa de radio a la mañana, se hace, de la primera mañana se hace con el diario de papel, ¿sí? A partir de eso se llama a entrevistados y este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero en general los medios atraviesan una crisis material de soportes, ¿sí? O sea, que van cambiando los soportes donde se publica y, por supuesto, hoy todo tiene que ver con adaptar los contenidos a teléfonos celulares, donde en los teléfonos celulares no solamente el espacio es más chico físicamente, sino que la atención del usuario compite con otro montón de cosas que no son periodismo, ¿sí? O sea, a todos nos llegan notificaciones todo el tiempo de todo en el celular. Entonces, por ahí estamos leyendo una noticia que estamos enganchados y nos aparece una notificación de otra cosa que nos interesa mucho más y ya está, nos fuimos y nos perdió ahí el rubro periodístico, ¿sí? Entonces, hay una crisis material muy grande. La otra crisis es la económica, que es un poco lo que estaba diciendo, pero que la rentabilidad del periodismo y el modelo de negocio del periodismo, a partir de cómo se produce la información en Internet, está bastante en crisis también, porque piensen, digamos, lo que era en el modelo del diario de papel o de los medios tradicionales, salir con una primicia en tapa. O sea, tenías 24 horas de ventaja sobre la competencia, que tenía que subirse al otro día y con algún tema, digamos, de una vuelta de tuerca o original para poder hablar de eso que tu medio tenía como competencia y vos no. Ahora vos das una primicia y en 5 minutos están todos los medios de todos lados, nacionales, internacionales, regionales, ¿sí? Entonces, eso hizo que el periodismo dejara de ser por ahí ese commodity de uy, mirá, este medio tiene esta información y este otro no, y todo circula y se copy-pastea mucho, ¿no? Por supuesto que esto después tiene una historia que no me puedo meter porque primero no soy experto y segundo que sería demasiado largo, ¿no? Pero Google penaliza ciertos contenidos que están replicados de otros medios, hay toda una lógica de esto y toda una historia en el sentido de que se va tratando de, digamos, la industria va tratando de corregir, pero por supuesto las grandes plataformas como Google justamente también hacen un negocio con esto y hay muchos tironeos respecto de quién se queda con la rentabilidad de algo que antes estaba muy en la órbita del periodismo, ¿sí? Y hoy está en otros lugares. De hecho, fíjense que a nivel discurso público, el presidente habla de ¿para qué queremos una agencia de noticias estatal si nos podemos informar con redes sociales, ¿no? En otra discusión que es bastante amplia, que tiene que ver en por qué se necesita una agencia de medios estatal, que insisto, es un corolario que no sé si tenemos tiempo para meternos, pero después si surgen las preguntas podemos charlarlo. Y por último, hay una crisis que no es menor, la dejo al final, pero en realidad le diría que es hasta ontológicamente anterior, que es la calidad informativa, la pésima calidad informativa. O sea, cada vez el periodismo se hace peor, es la verdad. Se contratan menos periodistas, las redacciones echan trabajadores y lo que se empieza a hacer es replicar información fácilmente replicable y agarrar cosas virales de las redes sociales y ponerlas en circulación, que es lo que ustedes ven en general
en las redes que está mal levantado. En el sentido de mal levantado me refiero a que cuando es algo de tecnología que ustedes manejan, se darán cuenta que está mal tratado el tema y que no hay alguien que tiene conocimiento detrás escribiendo de esta cuestión, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, esta triple crisis que vive el periodismo no impacta en nosotros como profesionales, sino que impacta en ustedes como audiencia, como usuarios, si quieren usar el término de las plataformas, pero les voy a proponer un término mucho más sustancial y fundacional, que es impacta en ustedes como ciudadanos. En ustedes, digo, por esto de que hice una división de que estamos los periodistas y la sociedad, ¿no? Pero en realidad impacta en todos, porque peor información, peor calidad informativa, es una ciudadanía menos formada, ¿no? Y bueno, si agarramos esta idea, recuerden que yo dije que venía de la filosofía, de un filósofo llamado Habermas, que hizo una contribución muy grande a lo que significa la esfera pública y estar digamos, en autos respecto a qué está pasando. Bueno, el ciudadano, digamos, cada vez está menos informado y de alguna manera empieza a tener, digamos, empieza a resentir ciertos cimientos de la democracia, uno podría decir, ¿sí? Ahora, esta es una crisis general del periodismo que la estoy, digamos, resumiendo brutalmente y pido disculpas, pero creo que más o menos se entienden estos tres pilares, porque lo que nos interesa es el periodismo de ciberseguridad, para el cual tenemos que pasar en esta suerte de mamushkas que estoy armando por, primero, la crisis del periodismo general, después tenemos que hablar del periodismo tech, y después un poco del periodismo de ciberseguridad, que es lo que nos interesa, ¿sí? El periodismo tech en general tiene un problema que no es exclusivamente del periodismo tecnológico, pero es lo que nos interesa a nosotros, y es un problema donde brilla mucho el problema que les voy a decir, que es un periodismo gacetillero. Ser periodismo gacetillero, yo calculo que es una terminología muy de redacción, que no tienen por qué estar familiarizados, pero por ahí algo les dice, respecto de las famosas gacetillas de prensa, ¿sí? Las gacetillas de prensa son comunicados que las empresas en general nos mandan a los periodistas por mail o por WhatsApp, en PDF. Nunca hagan eso porque es odioso, odiamos que manden PDFs por WhatsApp, porque ¿quién abre un PDF por WhatsApp? Y después, ya que nos vamos a meter en tema de ciberseguridad, incluso sabrán que puede llegar a ser peligroso aceptar un PDF de un desconocido por WhatsApp. Pero las gacetillas de prensa son esto que tienen en pantalla, ¿sí? Fíjense, leo lo que está acá. Salesforce anunció el lanzamiento de Einstein Studio durante tal conferencia. Es un conjunto de herramientas de código reducido que brinda, bla, bla, bla. Argentina ocupa el 5º lugar en América Latina de países más atacados por Stackerware, ¿sí? Que es un tipo de malware que seguramente estén familiarizados. El otro, la solución de Huawei Multilayer Ransomware Protection se convierte en la primera en obtener certificación Dolly Group. Sí, se entiende un poco a lo que voy, ¿no? Con esta cuestión de las gacetillas de prensa. Son comunicados que emiten las empresas a través o de ellas mismas que tienen sus sectores de prensa o a través de agencias de publicidad que son contratadas para hacer este trabajo, ¿sí? Por supuesto que este trabajo no tiene nada de malo, o sea, lo quiero dejar en claro, porque parece que como estoy diciendo que hay un periodismo gacetillero, es un problema esto. Y en realidad el problema no es sino lo que hace el periodismo con esto, ¿sí? Y quiero hacer principal hincapié en esta última que está a la derecha abajo, ¿sí? De Google, donde en un correo me contaban que iban a presentar un informe anual de seguridad de anuncios, ¿sí? O sea, seguridad de anuncios. Ustedes saben que uno de los grandes negocios que tiene Google son los enlaces patrocinados que aparecen arriba, que son los anuncios, ¿sí? Cuando uno hace una búsqueda. Retengan este ejemplo, porque lo voy a usar más adelante para algo que va a tratar de darle un poco de sentido a esta cuestión de la crítica del periodismo gacetillero. Entonces, cuando digo que no es un problema la gacetilla en sí, sino lo que el periodista hace, algo que sucede mucho en el periodismo en general, es tomar la gacetilla y publicarla, ¿sí? Darle una vuelta de tuerca al título, porque nunca podrías titular la solución Huawei Multilayer Ransomware Protection se convierte, porque no dice nada, sino que en general se le aplica, por decirlo de alguna manera, un leve criterio periodístico y se pondrá algo así como Huawei ahora te protege del ransomware, ¿sí? O sea, que es un poco lo que están tratando de decir en ese comunicado. Piensen que gacetillas de prensa y comunicados de prensa hay en todos los rubros, y esto es muy importante que lo entiendan. O sea, la policía también emite comunicados y más o menos se empiezan a dar cuenta un poco qué pasa con los comunicados. O sea, si fuese una clase les preguntaría, ¿qué creen que pasa con los comunicados? Y claramente es la versión del que lo está emitiendo, ¿sí? O sea, si la policía comete un caso de gatillo fácil, no va a sacar un comunicado diciendo nos la mandamos, nos equivocamos, pensamos que era un chorro y le pegamos un tiro por la nuca. Que es algo que podría pasar tranquilamente en un caso de gatillo fácil, ¿sí? Y lo digo así bien crudo para que se entienda con un caso mucho más concreto de la solución de Huawei Multilayer o
del Stackleware que acá informa Kaspersky, o de Google, o de Salesforce, ¿sí? O sea, nada en contra de ninguna de estas empresas, insisto, son comunicados que suelen mandarnos a los periodistas y que en general pueden estar públicos incluso, ¿sí? Pero el gran problema del periodismo tech es que en Argentina en particular, diría que no solo en Argentina, en muchos lugares, ¿sí? En América Latina, no sé si metería el periodismo sajón, que puede tener una tradición un poco, digamos, más refinada, pero el gran problema es esto de darle tanta bola a los comunicados, ¿sí? Porque te estás comprando una sola versión. Y además, ¿qué estás comunicando en este caso? O sea, ¿qué es lo que realmente le puede interesar al usuario final respecto de todo esto que tenemos acá? Insisto, retengan el de Google porque es muy importante, ¿sí? Entonces, un poco yendo a esto de el periodismo tech y el periodismo en general, en las facultades de periodismo, los cursos y demás, enseñan la famosa 5W que deberían responder el periodismo, ¿sí? Hay una estructura clásica, que es la estructura de la noticia, que se supone que tiene que respetar una pirámide invertida, ¿sí? Por eso, esta forma, donde arriba de todo se va a decir lo más importante, que es el qué, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? Ahí el qué debería estar arriba, no abajo del quién, ¿sí? Pero un poco la estructura de la pirámide invertida se supone que el periodismo debería responder a esto cuando está dando una noticia. Por eso ustedes seguramente se frustran tanto cuando entran a una nota que está baiteada, que tiene clickbait, ¿sí? Que el título dice ¿qué pasó con tal cosa? Y uno entra y en el primer párrafo no está la respuesta. La frustración tiene que ver con que la estructura natural de la pirámide invertida del periodismo es responder en el primer párrafo qué pasó, ¿sí? O sea, y dar, satisfacer planificar eso que el usuario fue a buscar, el lector fue a buscar. El gran problema, por supuesto, es que los medios baitean para que uno haga clic y después se quede y que gane tiempo de permanencia esa nota y que se lea más, ¿sí? Por eso en general está en el cuarto o quinto párrafo. La respuesta sí está, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces, tomando esta estructura de la 5W simplemente como para tener un hilo conductor de la presentación, un poco yo quería pasar por cada una de las W, que insisto, son muy famosas en el periodismo, pero olvídense del periodismo, son súper intuitivas, ¿sí? Cuando pasa algo, hay una noticia, uno en general quiere saber qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde, quién y por qué, en todo caso, ¿sí? Entonces, pasando un poco por las W, creo que el qué, ¿sí? Que es qué contar en el periodismo tech en general, insisto, más allá de ciberseguridad, es un poco estos ejemplos que tengo acá. Si agarré uno local, que lo van a identificar, y uno del New York Times que suele tener una agenda y suele tener temas de periodismo tech mucho más políticos, en el sentido fuerte de la palabra político, no partidarios, sino político en el sentido de que la tecnología incide en la vida pública, incide en la esfera pública. ¿Cómo no va a incidir si estamos atravesados por dispositivos constantemente que están conectados a Internet? Fíjense que a la izquierda tenemos demasiado cómo eliminar fotos de Telegram, cómo recibir una notificación de un iPhone cuando tiene carga, cómo evitar que un ladrón manipule el celular, guía para descargar historias de Instagram. No está mal, digo, son contenidos que la gente debe buscar y que por SEO, ¿sí? Que es como Google indexa los contenidos, Search Engine Optimization, se suelen hacer en los medios para responder a esas preguntas que la gente está haciendo en Google, ¿sí? Por eso ven tantas notas de ese estilo del how to, ¿sí? Porque hay tendencias, en las redacciones hay secciones de SEO que dicen, che, esto está tendencia, hacete una nota que responde a esta pregunta que está buscando la gente, ¿sí? Porque si indexas bien vas a aparecer arriba, vas a aparecer con un snippet separado y en general Google te va a priorizar y te va a traer más tráfico, ¿sí? Pero fíjense que los temas de la sección de tecnología del New York Times, más allá de que estén acostumbrados a leer el New York Times o no, fíjense que son mucho más políticos, ¿sí? O sea, Google enfrenta un escrutinio antimonopolio, ¿sí? Y dice que Spotify tal cosa. Rusia, la administración de Biden y los reportes de ciberataques, ¿sí? Spyware para Ucrania y Estonia. Fíjense cómo está como mucho más entrelazado con la vida pública, ¿sí? Entonces, me parece que ante la primera pregunta de qué debería reportar el periodismo tech, para no ser tan injusto, no digo que lo de la izquierda no, pero me parece que nos falta mucho más de esto en Argentina. Yo no sé qué experiencia tienen ustedes, pero en general es raro ver notas de este tipo. Hace poco hicimos en Clarín, publicamos una nota sobre el reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires, que está suspendido por una cuestión judicial, porque hubo una audiencia muy importante donde se revisó la decisión de la suspensión y se dieron cuenta que todavía no había una auditoría seria. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería rehabilitar el sistema y auditarlo en funcionamiento. Y varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales dijeron, no, ¿cómo van a hacer eso? No pueden echarlo a andar y auditarlo a ver qué onda, porque ni siquiera sabemos
¿quién lo va a auditar? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes porque inciden en la vida pública. Hubo un caso de gente que detuvieron por error por el reconocimiento facial. Entonces, hasta que esa tecnología no esté funcionando bien, y cuando decimos bien no decimos perfecto porque digamos, el margen de error siempre va a existir, no debería echarse a andar, porque eso incide en la vida cívica, ¿sí? La vida de los ciudadanos. El cuándo publicar es un tema respecto de que hay una regla máxima que tiene que ver con el famoso caso del Watergate, que es uno de los casos de periodismo de investigación más conocidos del mundo. Hay una película muy buena que se las recomiendo, si pueden anoten, que se llama Frost / Nixon, la entrevista, no me acuerdo el nombre en español, pero en inglés es Frost / Nixon, que es muy buena, que es toda la entrevista que le hace un periodista a Nixon y un periodista muy particular que venía del mundo del espectáculo y demás. Pero bueno, para no irme por las ramas, la máxima del periodismo de investigación del Watergate es cuando 3 fuentes que no están conectadas entre sí chequean una información, o sea, confirman una información, ahí una investigación se puede publicar. Por supuesto que eso tiene que ver con el periodismo de investigación, que es un periodismo mucho más lento, un periodismo muchísimo más difícil de hacer y muchísimo más caro, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Lo dejo entre paréntesis, pero sí decirles que el chequeo de la información es muy importante porque el fake news, o sea, la fake news es el gran desafío de nuestra era, ¿sí? Es muy fácil hoy echar a andar una campaña de desinformación, de fake news, desinformar, digamos, deliberadamente, y ustedes estarán, digamos, muy familiarizados con esto o lo habrán visto, ¿sí? Lo dejo en suspenso para la cuestión que estaba diciendo del periodismo de investigación. Ahora, un poco la pregunta, digamos, del dónde, ¿sí? Recuerden que dije que iba a pasar por todas estas W que tenemos acá en la pantalla. El dónde, eso es una gran pregunta hoy en un momento donde yo insisto, doy clases y tengo un gap generacional ya un poco grande con, digamos, los alumnos, y las nuevas generaciones, como se le suele decir, y por eso pongo comillas, en general, obviamente, digamos, consumen periodismo en lugares no tradicionales, o sea, en canales de streaming, Blender, Gelatina, streaming, ¿sí? O sea, hay una cantidad, digamos, de medios que fueron proliferando a lo largo del tiempo y que de alguna manera le ganaron lugar a los medios tradicionales. Acá lo que sí me parece como muy importante es entender que el dónde no es tan relevante respecto de qué se publica, ¿sí? Y de alguna manera en el periodismo tradicional se puede hacer buen periodismo y en el periodismo alternativo también. Hay muy buen periodismo en, por ejemplo, YouTube. Hay buen contenido periodístico en YouTube. El tema es que hay que saber encontrarlo y hay que educar al algoritmo, ¿sí? Para no caer en, digamos, consumos problemáticos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí quiero decir es que el periodismo tradicional sigue respondiendo a demandas sociales, quizás para otras generaciones, y durante el último tiempo surgieron algunos formatos, como justamente el newsletter, digamos, que es un poco la idea original de haber hecho Dark News, donde, digamos, se puede hacer periodismo de otra manera y con este concepto que viene un poco del marketing o viene del producto, que es el de producto mínimo viable. Si yo estoy trabajando en Clarín, ¿puedo hacer un medio de comunicación de ciberseguridad y publicar 5 o 6 noticias por día? Bueno, por ahí si pongo al ChatGPT a levantar las gacetillas de prensa, sí, pero ¿aporta calidad eso? ¿Aportaría calidad eso al lector, al usuario? ¿O es mejor hacer una newsletter que salga una vez por semana nada más, que resuma lo que pasó y que genere contenido original, ¿sí? O sea, con fuentes originales, ¿sí? Entonces, acá es donde yo encontré particularmente, y creo que era un poco el interés de los chicos y cómo empezamos a charlar, que había un lugar fértil para empezar a hacer un aporte a la ciudadanía respecto de temas que en general son técnicos, es cierto, pero que se pueden bajar de alguna manera y que quizás para un medio grande como Clarín hay ciertos temas que ya son un poquito más de nicho y que pueden tener más lugar o pueden vivir mejor acá en este tipo de publicación, ¿sí? Entonces, a través de coberturas, digamos, de viajes, como por ejemplo Black Hat el año pasado, DEFCON, que fui a cubrirlo ahora voy a contar por qué, pero fue una excusa para poder ver qué investigaciones estaban presentando los argentinos, ¿sí? Escuché un ruido, no sé si... ok, se unió alguien, ¿no? Yo. Sí, se unió Ok. No, por la duda. Ahí estoy volviendo a... Joya. Preguntaba nomás por si se había caído o algo y me quedaba hablando solo, más que nada. No. Ahí ven la pantalla bien, ¿no? Sí. Sí, estamos Joya, bien. genial. Ahora estoy empezando a retomar el stream. Dale, ¿se te cayó el stream o...? Sí, pero ya estamos. Te banco, si querés. De todas formas, está. Sí, Se igual está eso grabando. está bueno, pero se está grabando, sí. Está todo grabado. Listo. Ahí dale. ya volvimos. Listo, genial. Bueno, después del hipo, decía,
hay hackers argentinos que hacen presentaciones en DEF CON Las Vegas, ¿sí? O sea, y es probable que ustedes, si están con carreras relacionadas a ciberseguridad y demás, probablemente algún día terminen en este lugar, ¿sí? Y de repente, el año pasado, descubrieron, digamos, una falla en una cámara de grabación que se usa mucho en América Latina, que permitía hacer esta cuestión espectacular, tipo la gran estafa, que era sobreescribir lo que estaba grabando la cámara para, obviamente, bloquearla de alguna manera, lo que está pasando real time y poder, bueno, hacer lo que quieras. Y el año anterior este mismo equipo descubrió una falla en un SDK de Realtek de un módem que se vende en América Latina como pan caliente. O sea, y me acuerdo que esa severidad fue levantada en todos lados, ¿sí? Entonces, hay toda una escena que está haciendo investigaciones, hay toda una escena que está reportando este tipo de cuestiones, y hay un ambiente fértil, como decía, para quizás viajar y contar lo que está pasando. Ahora voy a contar igual cómo fue que llegué a cubrir estos eventos de Las Vegas y de DEF CON y de Black Hat, porque en general es difícil, digamos, porque es un rubro que no se cubre mucho en Argentina, entonces había que idear alguna forma para poder viajar, ¿sí? Entonces, darle bola a los eventos locales, Ecoparty, nerdearla, Hackers, que es el Mia Party, darle, digamos, ver qué está pasando en todo esto tiene que ver con poner en agenda temas que quizás los medios tradicionales no están viendo. Entonces, ¿dónde publicar esto? Se puede en un medio tradicional, pero quizás hay formatos más interesantes para poder tener más llegada con un público que está en otros lados, que está en otros lugares que no son necesariamente los medios tradicionales, ¿sí? Por supuesto que yo también aprovecho el lugar de estar en Clarín y que aparezcan posibilidades como entrevistar, no sé, al CEO de GitHub, que tiene una historia espectacular porque creció en la Alemania comunista con máquinas completamente distintas a las nuestras. Había una historia de vida muy interesante ahí. Cory Doctorow, que es uno de los autores críticos tech más importantes contemporáneos nuestros, ¿sí? Y todo eso se puede aprovechar justamente para publicar no solo en Clarín, sino también en un newsletter o en una publicación personal, ¿sí? Ahora, me parece que de todas estas preguntas que teníamos por acá, aparecen dos que son muy fundamentales o muy importantes, ¿sí? La primera, ¿por qué hacer periodismo hoy? ¿Sí? Y de nuevo, ahora voy a ir a hilvanar con la parte de ciberseguridad, pero si estamos tan en crisis, si el periodismo siempre tuvo este rol de watchdog de la democracia, ¿sí? De perro guardián, de vigilante, de tratar de custodiar ciertos valores democráticos, y hoy lo que más vemos en periodismo político son operaciones, por ejemplo, ¿para qué hacemos periodismo? ¿Por qué? ¿Sí? Eso es una pregunta que yo creo que todo profesional se debería hacer en algún momento, ¿sí? Y hay un autor que hace un newsletter justamente sobre periodismo y medios, que tiene una entrega de hace bastante, ya fíjense, febrero de 2021, que se titula así: El qué ya no es de los periodistas. Y este qué es con tilde, ¿sí? O sea, el qué pasó, ¿sí? De estas W, digamos, sería la más importante, ¿sí? Y él lo que dice es, a los periodistas nos sacaron las W. Todas esas W que ustedes vieron en la pirámide nos las robaron. Yo no sé cuántos de los que están viendo o los que están conectados les gusta el básquet o están relacionados con el básquet, pero sabrán que cuando Michael Jordan vuelve a la NBA, emite un comunicado de prensa que es histórico, ¿sí? Que es un papel que se lo dan a los periodistas que dice simplemente I'm back, ¿sí? O sea, 2 palabras, o bueno, 3 con la contracción, ¿sí? I'm back, lo único que dice, ¿sí? Cuando en general los comunicados de prensa suelen ser más largos y suelen tener un poco más de información. Yo digamos, lo que me parece súper interesante con esto es que el equipo de prensa de Michael Jordan tuvo que imprimir un papel y dárselo a los periodistas para que lean simplemente I'm back. ¿Qué haría hoy Michael Jordan si, digamos, se fuese de la NBA y de repente se le ocurre volver? Lo tuitearía, ¿sí? O seguiría Twitter y pondría I'm back y nada más, y tendría, no sé, 57 mil millones de retweets, ¿sí? Pero ¿por qué doy este ejemplo de Michael Jordan? Porque el what, que es el qué pasó, siempre estuvo monopolizado por el periodismo como institución, ¿sí? Y hoy por hoy, las redes sociales y los protagonistas de las historias pueden bypassear al periodismo. Si ustedes se acuerdan, cuando Massa asume el último cargo público que tuvo, él dio a conocer su equipo, el equipo de trabajo, por Twitter. Y los periodistas estaban mirando la cuenta y levantando de ahí la información. Entonces, esto, si es mejor, peor y demás, es una discusión muy larga, pero este lugar de pérdida de la centralidad del periodismo para dar el what, para dar la noticia, es muy marcado y ustedes lo ven, ¿sí? Entonces, nos sacaron el what,
sería el qué. Nos sacaron el quién. O sea, en el sentido de que el periodista era quien hablaba con la sociedad y ahora directamente la gente sigue a las figuras públicas, ¿sí? También haciéndole un bypass. Nos sacaron el cuándo, ¿sí? Porque la gente lo sabe al instante por las redes sociales antes que los medios, ¿sí? El famoso eslogan de Crónica que siempre estaba, además de Firme junto al pueblo, de que estaba siempre antes y siempre llegaba antes, ahora son las redes sociales, ¿sí? Y por último también nos sacaron el where, o sea, el cuándo, ¿sí? O sea, en qué momento pasan las cosas. El breaking news es más probable que un ciudadano lo vea y lo tuitee y lo suba y los medios accedan a eso, ¿sí? Ahora, hay dos de las Ws, ¿sí? En realidad en inglés sería una W y una H, que son las más interesantes de analizar y donde el periodismo realmente puede hacer la diferencia, y en esto me quería centrar. Una es el cómo, ¿sí? Que sería el how, por eso digo que en inglés cambia, y la otra va a tener con el qué, ¿sí? Con el por qué, ¿sí? Pero me interesa mucho esta cuestión del cómo hacer periodismo, porque toda esta cuestión del periodismo gacetillero que yo les estaba mostrando, e insisto que recuerden que el slide que puse era Google diciéndome, te invitamos a, esperen que lo voy a poner de nuevo acá, a la derecha, ¿sí? Google va a presentar su informe anual de seguridad de anuncios que describe el trabajo realizado durante el último año para cuidar una experiencia más segura para los usuarios en el ecosistema de anuncios. ¿Y qué meten en el medio? Obviamente, ¿de qué hablan todas las empresas hoy que hasta ustedes deben estar hartos de esto, que encima vienen del mundo científico y saben que es algo que no es nuevo, que en realidad tiene muchos años ya, pero que explotó con ChatGPT? Obviamente, la celebérrima inteligencia artificial. Obviamente el comunicado mete inteligencia artificial, porque hoy si un comunicado no tiene inteligencia artificial parece que no lo aprueban, ¿sí? Entonces, dice Google que con IA generativa, incluido Gemini, que es el proyecto que están promocionando ahora después de que se llamaba Bardi, ahora se llama Gemini, en este comunicado lo que dicen es que van a mostrar cómo están trabajando en la seguridad anual de anuncios. Y miren lo que me comparte hoy un hacker que encontró, un hacker chileno conocido, Germán Fernández. Me dice, FakeBat está utilizando al menos 10 dominios.ar para distribuirse a través de Google Ads. ¿Sí? Ahí están los dominios. Él está desgranando un reporte de Malwarebytes, que es una empresa conocida, donde dos researchers encontraron que estos dominios que ustedes ven a la derecha son sitios infectados y están sponsoreados por Google. Google tiene un problema enorme, que es que si vos pagás para sponsorear un link, si el link es phishing, puede vivir igual. Por supuesto que después cuando se reporte y demás, Google puede tomar acciones. Pero la pregunta que uno le tiene que hacer a Google cuando Google dice vamos a hablar de la seguridad de anuncios, la primera pregunta obvia que hay que hacerle a Google es ¿cómo puede ser que haya tanta inteligencia artificial dando vuelta, que ustedes tengan un sistema de inteligencia artificial y estén patrocinando phishing? O sea, ¿entienden la locura que es lo que estoy diciendo, que es patrocinar phishing? O sea, hay un negocio atrás de poner un link y que sea malicioso, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me interesa mucho es el cómo hacer periodismo en general y cómo hacer periodismo tech. Y un poco hay que hacerlo en contra de las empresas, pero no lo digo mal respecto de decir que las empresas son malas, pero las empresas, como todos los actores sociales, tienen intereses y no van a sacar un comunicado diciendo, uy, qué garrón, patrocinamos phishing. Entonces, a ese mail que me mandaron ahí, yo respondí, sí, dale, voy a participar, pero te quiero ir pidiendo una declaración por este problema que detectó un analista que levantó de Malwarebytes, y les compartí el link. ¿Les tiro el spoiler? No contestan nada en general, o contestan súper genérico, mandándote al link que tiene Google público sobre, nos tomamos muy en serio el phishing. Entonces, cuando veas un link de phishing, por favor, repórtalo. O sea, encima yo tengo que trabajar para la empresa reportándolo. En fin, insisto, no es una cuestión de pensar que la empresa es el mal ni nada, pero sí que las empresas van a defender sus intereses y no puede ser como usuario que tengamos naturalizado que un enlace patrocinado lleve a phishing o esté infectado. Es una locura. Entonces, lo primero que quiero señalar es que necesitamos más que ese cómo hacer periodismo no sea agarrar la gacetilla y publicarla. Basta, no le sirve a nadie eso. Es un periodismo, lo voy a decir así y suena feo y es la primera mala palabra que sé, es un periodismo de mierda y no hay que hacerlo, ¿sí? La gacetilla tiene que ser un disparador para pensar un tema, pensar un problema o lo que sea. Eso por un lado.
Y por el otro, no sé si la vieron, pero hay una película que se llama Spotlight, que ganó el Oscar en 2015, que es muy importante, muy buena. Les diría que es una de las mejores películas de periodismo que hay. Si no la conocen, es un caso que el equipo de investigación del Boston Globe descubre a partir de un patrón que encontraban respecto de curas que aparecían en una lista como que estaban enfermos, ¿sí? Y empiezan a decir, che, pero son muchos los que aparecen. Aparecen 10, 20, 30, 40. Y dicen, acá hay algo raro porque se nos acercó alguien y nos dijo que fue abusado por la iglesia. ¿Y qué estaba pasando en el trasfondo? Que la iglesia estaba encubriendo una red de casi 100 curas pedófilos, removiéndolos de la ciudad para que no despertaran sospechas. Y a partir del testimonio de la gente afectada que se acercaba al diario y le decía, che, a mí me abusaron, y empezaban a reconstruir, llegan a calcular que son más o menos 100 curas, creo que eran 90 y pico, y que eso no es, como se dice en inglés, a few rotten apples, no son unas pocas manzanas podridas, es una red que está siendo encubierta. Y hay un diálogo entre el jefe de la curia y el director del diario que es fantástico, en el cual el jefe de la iglesia de la zona, que es muy católica, de hecho, muy cristiana, dicho sea de paso, y tiene suscriptores cristianos, o sea, que ponen plata, un poco lo aprieta. Le dice, por favor, si yo te puedo ayudar, no dudes en pedírmelo, y esto que está acá, yo descubrí que la ciudad florece cuando sus grandes instituciones trabajan juntas. Y el director del diario le dice, gracias, pero personalmente creo que para que un periódico funcione bien, debe trabajar solo. Entonces, esta investigación, si no hubiese sido porque los periodistas decidieron investigar qué estaba pasando realmente y hablar en contra de una institución tan fuerte como la iglesia en esa comunidad, no hubiese salido nunca, porque el comunicado que emite justamente la institución nunca va a ser abusamos de menores y lo encubrimos, ¿sí? Entonces, tomando este ejemplo que es muy fuerte, yo lo sé, pero que es categórico porque la película es muy buena, insisto, si algo les va a quedar de esta charla, vean la película, porque realmente vale la pena. Es un poco una idea orientativa de hacia dónde hay que orientar las preguntas del periodismo, ¿sí? Y por último, y para cerrar un poco con la convocatoria original, que era esta cuestión de el periodismo ciber y el periodismo de ciberseguridad y demás, es, digamos, qué hacer en este rubro, o sea, cómo moverse y qué tipo de periodismo hacer, ¿sí? Por un lado, acá en este diagrama que tengo en la pantalla, uno puede pensar que tenemos a los científicos, donde estarían ustedes, potencialmente, alumnos que el día de mañana serán futuros Nico Bolovics, los de Córdoba, perdón que no lo nombro a él, pero es a quien más conozco y estuvimos charlando un poco de lo que va a ser esta charla y demás. Son los futuros científicos, o no futuros, ya está, son científicos, están trabajando en el ámbito de el HPC, o sea, la computación y demás, pero hay ingenieros, hay researchers y hay, digamos, mucho músculo mental, ¿sí? Y por el otro están, que por supuesto que también tampoco son compartimentos estancos como está señalado acá, pero los hackers, los investigadores, la comunidad, el hands-on, los que están en el barro, los que rompen cosas, los que arreglan cosas, los que advierten cosas, digamos, que están pasando, problemas, y que son curiosos por naturaleza, igual que el otro círculo, ¿sí? De los científicos. O sea, uno podría decir, bueno, tenemos estos dos pilares, y lo que decías al principio de la conversación, que es, y a nosotros nos cuesta un poco por ahí comunicar, o nos cuesta esto, nos cuesta lo otro. Bueno, ahí está, en el medio está el periodismo. Ese es el rol crucial que tiene el periodismo en la sociedad y que por este periodismo gacetillero lo fue perdiendo completamente, ¿sí? Por un montón de cuestiones que vengo desarrollando y que tienen que ver con la crisis del periodismo en general. Pero se perdió, y eso que se perdió es una pena y es lo que hay que recuperar, y es lo que hay que recuperar del periodismo y son los periodistas tech que hay que, digamos, apostar a lo que tenga que ir el periodismo tech, que deje de hacer el periodismo de la mano con las empresas, que le suelte la mano y que las mire desde la vereda de enfrente y que las tome como fuente cuando sea necesario, pero que también tome distancia, ¿sí? Entonces me parece que este periodismo de ciberseguridad tiene que estar en el medio, tiene que estar esta traducción al público, y esa traducción se logra aprendiendo de los científicos y aprendiendo de los hackers, ¿sí? Y por esto, cuando yo decía que fui a DEFCON y a Black Hat, eso tuvo que ver con una investigación que hizo un hacker, que es una fuente mía, con quien hablamos mucho,
y que terminamos, digamos, publicando un artículo en Clarín contando su investigación de cómo encontró un tipo de amenaza muy particular, que era un generador de QR falsos. Terminamos en Las Vegas, en la Recon Village, exponiendo su investigación y contando cómo a partir del descubrimiento de Mauro, nosotros pudimos contar en Clarín, que es un diario masivo, cómo una amenaza que parecía nimia tenía conexión con un grupo muchísimo más importante, digamos, de lo que podíamos llegar a creer, ¿sí? Que es una variante de Lazarus, que es un grupo norcoreano, ¿sí? Que es muy conocido. Entonces, un poco la idea es la apuesta, digamos, por estar en contacto con la comunidad, y recuerden que el hacking, una de las cuestiones más importantes del hacking es el conocimiento, digamos, y es entender el famoso cómo funcionan las cosas, ¿sí? O sea, qué está operando detrás de algo, es muy importante porque es la misma raíz del periodismo, que es esa curiosidad. No son tan distintos en el fondo, ¿sí? Entonces, esto de traducir que yo pongo en el medio, la única forma de lograrlo es hablando y entendiendo y estudiando las cuestiones a las cuales los científicos y los hackers nos abren la puerta y nos dejan mirar por la mirilla. Porque es obvio que un hacker va a tener mucha más comprensión que yo, y es obvio que Nico Bolovic, cuando me habla de High Performance Computing, va a entender mucho más que yo. El esfuerzo es poder entender eso y poder traducirlo a un público, no solo masivo, sino un público también de nicho, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco toda esta idea del periodismo de ciberseguridad, me parece que no hay que perder de vista que la tecnología, digamos, como término, nos cambia todo, nos cambia a nosotros en todo sentido. Y esto es algo que siempre me gusta recuperar de la filosofía, ¿sí? O sea, la tecnología actual nos cambia a nosotros como especie, ¿sí? Nociológicamente, o sea, aprendemos los objetos, aprendemos de la vida, estudiamos de otra manera, ¿sí? O sea, piensen la capacidad de concentración que tenemos hoy y cómo nos está cambiando como especie la tecnología respecto de que los periodos de atención se nos reducen cada vez más. Eso tiene un impacto en la especie. Lo que pasa es que el impacto evolutivo va a tardar y no lo vamos a ver, pero nos está cambiando como especie la tecnología. La tecnología de alguna manera cambia el pasado y el futuro, y yo sé que esto es raro. ¿Cómo va a cambiar el pasado y el futuro si lo único que tenemos es el presente? Bueno, es una metáfora de decirles que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero el año pasado, no, o el anterior, hubo un caso muy importante que llegó a la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho al olvido, que fue el de Natalia de Negri, ¿se acuerdan? Que quería remover enlaces que aparecían en Google sobre su pasado con Coppola y demás. Por supuesto, el pasado no se puede cambiar, pero el pasado, ¿es lo que recordamos? ¿Es lo que recuerda de Negri? ¿O es lo que Google dice de que nosotros somos hoy que habíamos sido antes? Ya sé que sonó raro, pero un poco filosófica la pregunta es, ¿sí? Piensen en los backups. ¿Estamos haciendo backups de las cosas que tenemos? ¿Qué estamos guardando? ¿Qué no? Hay un cambio sobre el futuro también y sobre lo que estamos dejando al futuro. Y por último, la tecnología modifica los vínculos también. La hiperconectividad esta que tenemos de estar todo el tiempo conectados también está cambiando la forma en la que nos vinculamos, ¿sí? La famosa máxima no news, good news, no existe más. Antes, si vos no dabas noticias, era que estabas bien. Ahora, si no das noticias, parece que pasó algo, porque no estás online, ¿sí? Entonces, la tecnología nos cambia en todo sentido, ¿sí? Y por esto, me parece que la responsabilidad que tiene que tener el periodismo es contar la época. Y si estamos haciendo periodismo, como decía, de la mano con todo esto, de las gacetillas y de las narrativas oficiales, nos estamos olvidando un poco de cuál era el propósito original del periodismo, ¿sí? Me gustaría cerrar con una cita de Guy Talese, que es un gran periodista norteamericano que, si no lo conocen, pero si vieron Los Soprano, hizo el libro que inspira la historia de Los Soprano, que se llama El nombre del padre, y es un periodista fundacional del periodismo narrativo y el periodismo gonzo, que es el periodismo experimental. Tiene un documental muy bueno en Netflix que se llama Boyer, véanlo, así lo conocen a él y vean la historia que cuenta en ese documental, porque es increíble. Pero lo cito porque me parece interesante para por ahí terminar, que dice: los periodistas insaciables corren siempre en busca de informaciones sensacionales, se trasladan de un lugar a otro constantemente en plena excitación contagiosa, atropellándose, incapaces de darse cuenta de que basta su sola presencia para deformar, agrandándolo un incidente mínimo, inflamar las pasiones que lo provocan y electrizar al público. Yo creo que el gran desafío del periodismo hoy es retomar esto último, de electrizar al público, pero con buena información, con información chequeada, que era un poco lo que estamos hablando, y volver a hacerle un aporte a la sociedad para poder entender que el rol institucional que tiene el periodismo es muchísimo más importante de lo que pensamos,
Y si estamos mirando si el iPhone tiene 75 o 76 cámaras y la boludez que mandan por las gacetillas de prensa, lamentablemente nos estamos olvidando de ese lugar central que tenemos, esa responsabilidad y obligación con la ciudadanía. Eso más o menos es todo. Ahí tienen un QR por si quieren seguir el newsletter y demás. Obviamente a mí me suma que se sumen, pero siempre digo lo mismo, súmense si realmente les interesa el tema, porque lo mejor que puede pasar es que se sume a alguien que realmente le interesan los temas y no que se suma por sumarse. Así que, por supuesto que es una invitación a que si les gustan estos temas, sigan el newsletter, ahí están mis redes sociales y demás, así que pueden contactarme de la manera que les parezca. Cuando decís QR, ¿estás hablando del phishing, Juan? No, se llevan una sorpresita. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, por favor. Increíble charla. Hay muchísimas cosas que desconocía, así que increíble. Ahora seguramente haremos una rondita de preguntas, si no te molesta. Sí, obvio, era la idea. Genial. Me surge igual inicialmente preguntar ¿cuánta gente se dedica al periodismo en ciberseguridad acá en Argentina? Digo, yo justo conocí muy poco y todo lo que conocí fue porque te conocí a vos, digamos. Sí, y en general es un rubro que sí, no está muy explotado. Periodismo tech sí, por ahí tenés bastante gente, pero te diría que, digamos, es un rubro chico donde por ahí Mariana Segulín, que está en TN, le encanta la ciberseguridad y lo cubre muy bien, y cuando ha hecho notas de eso, digamos, han sido muy buenas. Seba Davidovsky hoy está haciendo otras cosas, digamos, o sea, está haciendo más periodismo general, pero Sebastián Davidovsky tiene un libro muy importante que humaniza mucho la cuestión de las estafas y demás, que estaba muy bueno. Y siempre le interesaron estos temas y para mí los cubre desde un lugar muy humano, que también es necesario, ¿sí? Porque si te quedas solo con lo técnico también es como difícil, pero yo creo que de alguna manera ellos dos, te diría, de los medios grandes y demás, por ahí son los que están haciendo más aportes en un mundo donde por ahí Rodrigo Álvarez el último tiempo en TN se metió, en Twitter es Roy, si lo buscan, y nada, son colegas con los que solemos charlar y tener este tipo de conversaciones. Irina Sternik hace tecnología en general, pero se mete en temas de ciberseguridad también. Sí te puedo decir, creo que no hay alguien que haga tan sistemáticamente esto de decir, a ver qué pasó en la semana y publico esto, o sea, porque sí, esto de atacar el nicho 100% te diría que no es común, digamos, ¿sí? Claro, y a la vez sumamente necesario, digamos, porque comparando, por ejemplo, la comparación que hacías es muy interesante con diarios de afuera. Digamos, acá no. Es raro ver que un ataque de phishing sea portada de algo o sea primera, bueno, no sé si primera etapa, pero bastante, o levantado como como algo importante, digamos. Y en otros lugares es más común, entiendo yo. Sí, a ver, afuera hay medios súper específicos que son de ciberseguridad. Hay medios tech que agarran muchos temas de ciberseguridad, como Wired, por ejemplo, como TechCrunch. Ars Technica tiene un periodista de ciberseguridad que es buenísimo. Bueno, hay un blog muy conocido que es Person Security, que es específicamente eso. Blipping Computer es el medio más conocido, te diría, hoy de ciberseguridad. Risky Business como newsletter de Catalín Kimpanu, que es también súper conocido. Pero sí es cierto lo que decís de que afuera por ahí puede ser más común encontrarse con hackearon tal cosa y que esté bien explicado, ¿no? O sea, que sepan diferenciar un ataque de denegación de servicio de, no sé, un ransomware, ¿sí? O sea, acá es como, bueno, de hackers, ¿no? O sea, como si fuera todo lo mismo tirar un DDoS que, no sé, un cártel de ransomware, ¿sí? Entonces, yo ahí sí quiero ser muy honesto con esto que decía, de que mi formación es en humanidades, en filosofía, en las letras, digamos, y yo todo lo que aprendí, lo aprendí gracias a los hackers, a los investigadores, o sea, charlas en on, charlas en off, pero es mucho también charlar todos los días. Yo tengo 3 o 4 hackers ahí que hablo todos los días, pero no sé, que nos mandamos memes, o sea, ¿se entiende? Digo, que ya por el tipo de vínculo que hay, y de alguna manera eso también es una puerta de entrada a entender y estar constantemente empapado de estos temas, ¿no? Entonces sí, es un nicho que es difícil. Reuters, la agencia de noticias en Estados Unidos y en Europa, tiene una tradición muy fuerte, o sea, Reuters suele dar primicias respecto de lo que es ciberseguridad, que es bastante grosso, pues es una agencia de noticias más grande del mundo y más histórica, digamos, ¿sí? Desde el Reino Unido. Pero es cierto que no es tan común. O sea, el otro día Adorni, vieron que está todo lo del PAM y en agenda y demás. Bueno, el otro día Adorni dijo algo así como,
bueno, hackearon el PAMI, no sé qué, y las recetas truchas, qué sé yo. Y yo me acuerdo que cuando fue el hackeo al PAMI, que fue un grupo de ransomware y demás, y que después se publicaron todos los datos, justo cuando pasó eso, salió una nota diciendo que había recetas truchas. O sea, imagínate que querés comprar una droga que no puedes conseguir y te bajas una receta trucha y te la hacen. Eso había sido mucho más antes, era algo que estaba en Telegram hace rato y que era tráfico de facturas truchas por acceso no autorizado de médicos, digamos. Y me acuerdo que en ese momento se solapó completamente como si fuera que las facturas truchas tenían que ver con el ransomware de Rigida, y eran dos cosas completamente distintas. O sea, el que está en las facturas truchas las vende por Telegram y está haciendo 1 o 2 mangos. Está en un cártel de ransomware extorsionando, está haciendo millones, digamos, ¿sí? Entonces, con las salvedades del caso y las aclaraciones que hay que hacer. Pero digo, es difícil e insisto mucho con el tema de hablar con la comunidad. O sea, es muy importante y la comunidad es mucho más amplia por ahí de lo que se piensa. Si bien, digamos, hay gente que se conocen todos, por decirlo de alguna manera, también hay muchos hackers que están por fuera del circuito tradicional que saben un montón. Yo hace 2 semanas fui a la casa de un hacker porque quería hacer una nota sobre el Flipper 0, porque charlando con un colega era como, che, fíjate qué onda, qué sé yo, y empecé a hablar con los hackers y me decían, mirá, es divertido el dispositivo, pero tiene un hype, tiene un humo, digamos, todo lo que hace el Flipper 0 se puede hacer con otras cosas y ya se podía hacer. Pero es cierto que el Flipper 0 lo empaquetó todo, lo puso con un delfín súper simpático y lo vendió al usuario final. Entonces, bueno, en un punto hay una virtud en el dispositivo que en realidad lo que te da cuenta es de lo inseguro que son los sistemas, que con un aparato que puedes comprar por Mercado Libre podés hacer algún tipo de ataque. Entonces, fui a la casa de un hacker y me estuvo mostrando ataques con eso y demás, y digo, a mí se me abre un mundo inmenso, digamos, de preguntas y estoy con los ojos así y, digamos, aprendo un montón. Entonces, también quiero decir que la comunidad en general de los hackers es muy abierta a eso, a compartir conocimiento, y eso está buenísimo. Por eso digo que no es tan distinto del periodismo en el fondo, porque el buen periodismo no es gatekeeper, o sea, no controla, digamos, quién tiene la información y yo te doy la primicia. Ya está, la información es información, digamos, si está bien elaborada, en todo caso, tu trabajo va a hablar por vos, o sea, eso es lo único que importa, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, me parece que es muy importante como que los periodistas se acerquen a los hackers, pero con ganas de aprender en serio, porque me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Claro, claro. No sé si ahí, Juan, si tenías es el meme del Spider-Man en vivo, digamos, porque somos 3 Juanes, pero, Sí. pero nos estamos manejando bien, me parece. Sí. No, sí, tal vez un poco para preguntar algo que mencionaba Juan al principio, en relación a uno igual se encuentra con noticias, lo cual ya va hablando un poco del estado de situación, del Estado argentino, digamos, en este tipo de cuestiones. Pero bueno, desde tus investigaciones o bueno, esto que vos comentás de que hablas con hackers, hablas con personas que están en el rubro operando, digamos, y es eso, y es información que circula y la gente es abierta. ¿Vos qué te han transmitido, digamos, que es necesario trabajar en las diferentes, está bien que va por capas, ¿no? Pero las diferentes esferas del Estado, digamos, para fortalecer la seguridad, digamos, porque esto que vos comentabas del PAMI, por ejemplo, en un momento también sucedió con el RENAPER, y bueno, obviamente en términos de hecho, creo que varias de ellas me las he enterado por cosas tuyas. Nada, digo, ¿qué pensás vos que se puede hacer para que eso deje de suceder? ¿A qué hay que prestarle atención? Sí, por ahí, cuando empezaba a cubrir estos temas, te hubiese podido dar una respuesta más como unificada. Creo que justamente por hablar con investigadores y cubrir estos temas, tomo distancia respecto de poder decirte que yo tengo una respuesta. O sea, eso en primer lugar. Sí te puedo hablar exactamente desde lo que vos estás preguntando, de, bueno, pero cubrís estos temas, ¿qué sensación te da? Entonces, eso sí te lo puedo decir. Y un poco hay un mix. O sea, por un lado yo creo que hay una cuestión de que los sistemas en el Estado tienen problemas, que están atrasados. Yo creo que eso es alguna opinión, digamos, como compartida. Pero también cuando vos te pones a ver los ransomware que hubo en el último tiempo, hubo un montón de empresas privadas, o sea, un montón de empresas que incluso, te diría, tienen inversión grande en ciberseguridad. Entonces, yo creo que son las dos cosas. O sea, por un lado, seguro que hay cosas para mejorar en el Estado,
Seguro que también en el Estado hay gente que labura bien y hay sistemas que están bien protegidos, porque lo he hablado también. A modo de ejemplo, con esto que decía del Flipper Cero, igual si alguien está viendo y me lo quiere contar, genial. Pero la SUBE, por ejemplo, con el Flipper Cero no la podíamos romper. O sea, no la podíamos clonar. Y uno pensaría que la SUBE la hicieron en un fin de semana. Y aparentemente la SUBE es bastante más segura de lo que parece. Entonces, por eso digo que si alguien quiere decirme, mostrarme y decirme, no, mira, acá la cloné, espectacular. Pero era muy interesante que la charla que teníamos era como, che, está bastante bien hecha la SUBE. Y es algo que por ahí si vos agarrás a alguien en la calle, el sentido común te va a decir, oh, no, pero acá. Entonces, yo lo primero que quiero desnaturalizar es esta idea de, en Estados Unidos y en Europa todo funciona bien y acá todo funciona mal. O sea, eso es relativo, ¿sí? O sea, digo porque hay como una idea fácil de eso, ¿sí? Eso no significa que, insisto, que haya problemas graves, que no sé, me acuerdo que había casos que tenían contraseñas en texto plano, pero hay casos de empresas súper grandes, súper tier 1, que se comieron un phishing y les metieron un ransomware y les copiaron todo, o sea, y más allá de encriptarles, se llevaron todo. Entonces, digo, me parece que ahí la pregunta la puede responder mucho mejor un experto, pero seguramente un experto tampoco tenga una respuesta tan categórica, porque es tan caso por caso que, bueno, seguramente alguien que me esté escuchando, que tiene un conocido que trabaja en tal administración pública y demás, y sabe que es un desastre, diga, no, es un desastre. Pero también hay una máxima en periodismo que una vez me dijo una profesora cuando yo empecé a estudiar, muy, muy chico, que fue, mi mundo no da cuenta del mundo. O sea, si yo trabajo en una empresa que la seguridad es un desastre, no puedo decir que todas las empresas tienen como seguridad un desastre. Pero si ustedes entran a Blipping Computer o estos medios, digo, hasta Microsoft se comió hackeos. Nvidia se comió ingeniería social con Lapsus, que era el grupo de ingeniería social número 1 del mundo, que fue el que hackeó después a Rockstar Games y que fue súper conocido, y a Uber también. Y era ingeniería social pura, o sea, Kevin Mitnick, ¿se entiende? Entonces vos podés tener el sistema más robusto del mundo y una de mis mejores fuentes siempre me dice, no existe, la seguridad absoluta no existe. O sea, vos podés mitigar riesgos, vos podés tener barrera de contención y un montón de cosas que, insisto, las van a poder explicar mucho mejor los investigadores que yo y no me quiero meter de más porque son ellos los que saben. Pero un poco la sensación es, sí, el Estado tiene mucho para mejorar, muchísimo. Ojo con creer que es solo un problema del Estado. Eso es lo que quiero como resaltar, ¿no? Quedaste muteado. El Juan del medio para mí. Acá estoy. No, otra cosa que te quería preguntar, que bueno, digo, después del análisis que haces vos de en qué estado está el periodismo actual, la credibilidad, yo cuando veía esas dos listas comparativas respecto a una serie de noticias y a otra, yo ya a las que estaban en ese momento a la izquierda, que son todos Bytel, yo ya no entro. Sí. Ahora, sí hay un público enorme de personas que tal vez no tiene la costumbre de saber que una nota no te va a decir cómo saber si tu novio no sé qué, con el WhatsApp. Sin embargo, me parece que son muy, debe haber un montón de gente que consume eso. Y también, o sea, esto lo vinculo con una idea de que nosotros en algún momento hicimos una charla relacionada con privacidad de datos y estaba puesto como la idea de ¿quién me va a querer venir a robar a mí? O sea, como que mi data no vale, a quien yo no soy nadie. Entonces, la pregunta final es, ¿vos conocés o hay alguna forma de poder obtener, digo, porque la gente en última instancia lo está buscando, cuando uno entra a ese link, está buscando, y muchas veces también son recomendaciones sobre qué hacer, cómo protegerse mejor. Si vos conocés algún medio, ya sea nacional o internacional, o si conocés de algún trabajo que haya hecho el Estado en cuanto a divulgación, porque es a criterio de uno, digo, por lo menos debería ser importante para el Estado preocuparse por la seguridad virtual de la gente. Si conocés algún laburo que se haya hecho en general de una divulgación piola, digo, formada, digo, con todo esto que describís vos respecto a la calidad del contenido. Sí, a ver, esto de si hay algo como que venga del Estado por ahí para verificar a ver qué está pasando y demás, coincido plenamente con lo que acabas de decir, de que la gente en general dice, bueno, ¿y qué importa? Que mis datos estén filtrados y total, digamos, nada, los tiene Google, los tiene todo el mundo ya. Eso yo creo que justamente es una responsabilidad del periodismo concientizar en eso. Yo creo que nos debemos todavía, como el periodismo argentino, una gran crónica que explique bien eso y que muestre casos donde tus datos filtrados terminaron en una estafa,
en lo que sea, ¿sí? Porque realmente los datos se comercializan por algo. De hecho, si uno se pone a pensar, me hago una digresión muy chiquita, pero el modelo de negocio de las grandes plataformas son los datos, digamos, por algo son gratuitas, digamos, ¿no? O sea, y el producto somos nosotros. Yo creo que los trabajos más interesantes han venido del lado del research, o sea, de nuevo, de los investigadores. Hay una página muy buena que se llama Me Filtraron, que es para saber, digamos, si tus datos se filtraron, que es como una versión rioplatense latinoamericana de Java de Bean Pound, que es un sitio súper conocido donde vos pones tu correo y sabes si se filtraron tus datos. Spoiler alert, todos van a encontrar que sus datos están filtrados. Hay que aprender a convivir con eso. Pero yo diría que viene un poco más del research, el lado de la, digamos, del aporte, del valor, ¿sí? O sea, vos decías, yo no entro a esas notas baiteras y demás, pues ya estás entrenado más o menos. Quizás le sugeriría a la ciudadanía que entre tanto siga existiendo ese periodismo, si un título les interesa, que abran la nota, copy-pasteen el texto y se lo peguen a ChatGPT y le pidan un resumen para no darle tiempo de permanencia a la nota y de paso saber más rápido si es que tiene algo de valor esa nota, porque probablemente no lo tenga. Pero digo, todo lo que hay del hype con la inteligencia artificial y demás, que sería otro vivo completamente distinto, es, sí, aprovechemos esas herramientas porque están disponibles y son, si se usan bien, son muy buenas sacando el humo del medio. Pero me parece que el aporte, insisto, más grande viene como por este lado, ¿sí? O sea, de, bueno, ¿qué hace un investigador? ¿Qué da a conocer? En Black Hat presentaron un grupo de argentinos, otro que se llamaba EmploLeaks, que era justamente para ver leaks de empleados en empresas. Entonces, lamentablemente yo creo que todavía son de nicho las soluciones, por decirlo de alguna manera. Por eso el periodismo es el que tiene que gritar eso, de alguna manera, ¿sí? O sea, dar a conocer eso como para poder, digamos, concientizar un poco más. Hay un modelo muy bueno a seguir que es el de España. España tiene su agencia de protección de datos personales, que es muy buena, que suelen sacar incluso PDFs explicando los ciberataques, explicando phishing, o sea, un montón de cosas que son como que están muy bien hechas en España, e incluso, digamos, me acuerdo que acá hace no mucho habían subido una combolist a un foro de datos personales que yo estaba justo de viaje, pero si no me equivoco era de AFIP, y me acuerdo que AFIP sacó un comunicado diciendo, che, por las dudas cambien contraseñas. O sea, no sabían si los datos estaban quemados o no y eso, pero lo hicieron. Entonces, eso, ante el revuelo que había, me pareció un paso adelante respecto de lo que suele hacer, digamos, la comunicación oficial, que es callarse la boca y decir, bueno, no sé, eso salió en todos lados, lo empezaron a levantar todos los medios y demás, entonces era como yo quería tapar el sol con la mano, pero sacar un comunicado para la gente diciendo, por las dudas cambien sus claves, es un paso adelante respecto de un camino larguísimo que hay que hacer, pero me parece que en lo que hace la comunidad, los investigadores, los hackers, los researchers, esto que cuento de Me Filtraron o EmploLeaks o lo que sea, creo que son puntas justamente que hay que tirar y que no quede solamente como en el ámbito técnico, porque si no terminan hablando los técnicos entre los técnicos y los periodistas con las gacetillas de prensa, que es un poco lo que decía, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí, y en todo caso, si no te puedo dar como una respuesta como más abarcativa, es, bueno, por suerte está todo por hacerse, o sea, el terreno fértil para el que se quiera meter en esto está, y yo siempre digo lo mismo, el periodista en esto tiene que ser, y es mi filosofía de laburo, open source, o sea, disponibilizar, obviamente que después hay laburos de fuentes y cosas más finas que son vínculos personales, que son un poco intransferibles y que los trabaja uno por su cuenta, y a veces eso es otro mundo, pero sí el hecho de, che, ¿querés cubrir un tema? Yo lo vengo cubriendo, te acercás, necesitas una fuente. De hecho, con Pioneer lo hice. Con Pioneer nos metimos en el server que habían armado porque les habían robado plata y qué sé yo. Inmediatamente yo hice una nota y disponibilicé el contacto de Pioneer de prensa para que los contacten, para que le den una explicación. Digo, la forma de laburar es esa, es open source porque el conocimiento es eso, va a circular mucho mejor si, digo, entre nosotros tratamos de hacer un mejor producto para la ciudadanía, ¿no? Pues, ¿Qué tal estamos en comparación con otros países? Digo, ya que vos tomás conocimiento de muchos en cuestiones de ese tipo, ¿no? De informar de que por ejemplo, me surgen varias cosas, ¿no? Pero digo, tanto la SUBE como otras plataformas, muchísimas veces no tienen ningún tipo de protección de datos, ¿no? Y hubo mucha crítica también a que el Estado tome tantos datos personales. ¿Qué tal estamos en comparación de eso, de plataformas estatales o lo que fuese, informando los ataques recibidos o los cuidados a sus usuarios, digamos, ¿no? Que igual. sí, es interesante esto que decís de pues, no agarres más datos de lo que podrás y vas a poder manejar o proteger, ¿no?
Es un poco la máxima que tenía DEFCON, o que tiene DEFCON de la entrada que se paga en cash y en general no aceptan medios electrónicos y demás, y la máxima es, if you can't secure it, don't use it. O sea, si no lo puedes asegurar, no lo uses. Entonces, no uses un medio electrónico si realmente no sabes que podés asegurarlo, ¿no? Pero bueno, fuera de ese comentario, yo creo que recién ahora puede empezar a haber una conciencia con aportes públicos. Alguien que hace aportes muy interesantes y que no la nombré porque no es periodista, pero que lo hace públicamente, constantemente en Twitter, es Marce Pallero, que reporta un montón. Marcela Pallero, síganla, pues muy buena, lo que está pasando con los datos personales y demás. Y ella es, para todo lo que es leyes y demás, es una de mis principales fuentes, porque es cuando yo no entiendo una ley o algo, le digo, che, ¿esto de cuándo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué no? Por supuesto hay fundaciones, la Fundación Vía Libre, ODIA es otra, que pasó todo esto del reconocimiento facial que yo contaba, que están haciendo aportes muy interesantes, pero me parece que un poco sí, esto que vos decís de qué datos se están recopilando, nunca hubo conciencia de lo que implicaba recopilar tantos datos. O sea, el dolor de cabeza que puede ser el día de mañana, ¿no? Entonces, Y además lo difícil que es borrar, ¿no? Algo, ¿no? Porque una es vez que se te licuó algo, no lo agarras más, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un robo de activos y un robo de datos. El robo de activos te duele más porque la billetera nos duele a todos, pero si vos tenés un problema, digamos, en el banco, tenés un reclamo formal y sobre todo en el círculo bancario, es muy probable que lo recuperes. Tarde, con paciencia y pasándola muy mal en medio, pero es muy probable que en algún momento lo recuperes. Ahora, los datos una vez que se filtraron. No hay vuelta atrás, ya está. Y después, bueno, contraseñas y eso está bien, eso uno puede ejercer una acción sobre eso. Está todo el debate de si usar gestores de clave, no usar gestores de clave. Bueno, cada uno ahí sabe cómo se arregla, hay un montón de posturas. Sí me parece importante entender que repetir claves es una pésima idea. Pero vos podés cambiar una clave, pero ya está, digo, tu DNI, tu dirección, un montón de datos que te atan a vos, ya está, ¿no? Entonces, en un momento estaba todo el tema, ¿se acuerdan del DNI con el número de trámite que se filtraba? Que la gente subía a redes sociales fotos del DNI a veces con el número de trámite y habían préstamos preaprobados que se podían sacar con el número de trámite. Entonces, yo creo que en eso sí estamos muy verdes, pero ahí mi intuición es que no es solo acá, ¿eh? O sea, eso yo creo que el usuario, el ciudadano promedio no tiene mucha idea. Por eso es clave desde el periodismo ejercer esa torsión y empezar a asumir el rol de educadores responsablemente para que las generaciones más chicas que se están formando vean esto en los medios dando vueltas y entiendan el potencial daño, el potencial peligro que puede haber, ¿no? Es como los deepfakes por inteligencia artificial que, no sé, desnudan a alguien, eso es mucho más claro el peligro que representa, ¿no? Pero el de los datos, yo creo que es difícil, o sea, es una buena pregunta que no sé bien cuál es la respuesta, soy honesto, es difícil. De hecho, los datos biométricos, digo, me trae mucha colación esto, ¿no? Viste que estuvieron toda la WorldCoin y demás. La filtración de datos biométricos es como también imagino que es un... Sí, y bueno, WorldCoin ahí hizo un laburo con todo esto que yo digo gacetillero, hizo un laburo de prensa impresionante, que fue contactar a un montón de periodistas y llevarlos a comer y mostrarles el orbe y decirles, no, pero esto todavía no lo pudieron hackear. O sea, esto es súper seguro porque todavía no lo pudieron hackear. Lo cual, como argumento, digo, también yo estudié filosofía, pero no hace falta haber estudiado lógica para entender que algo no pudo ser hackeado, no dice mucho respecto de que quizás el día de mañana alguien le encuentre la vuelta, y cubriendo estos temas uno se da cuenta que se la van a encontrar y lo van a hackear, porque el hacker es como, ¿qué es esto? Lo puedo romper, o sea, es así. Entonces, y WorldCoin es un laburo tremendo, y de hecho en España, que era lo que yo nombraba recién, lo prohibieron. WorldCoin contestó después y demás, pero es muy fuerte, o sea, lo que pasó en España, y es un precedente muy grande, que es, che, pará, o sea, esto que decía de la sospecha. ¿Entendemos cómo funciona esto para que estén escaneando IDs por todos lados? No sé, la empresa dice que no guarda los datos, que simplemente para el login biométrico, ok. Yo soy consciente, creo que todos lo somos, de que el logueo, o sea, la autenticación, es un problema enorme, es un problema gigante. Y que la autenticación clásica, que de usuario y contraseña, ya es muy complicada, ya no sirve, ya está muerta, o sea, nació muerto, no puede pensar en un punto, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que es un problema, y cualquier investigador creo que más o menos coincidiría.
De hecho, no sé, para algo están las llaves FIDO, las passkeys, o sea, hay alternativas y buenas, digamos, ¿sí? De hecho, las passkeys son mucho mejores que los passwords. Pero bueno, más allá de eso, que la autenticación es un problema no quiere decir que darle los datos biométricos del iris a una empresa privada vaya a ser una buena idea. Entonces, yo no digo que de plano de WorldCoin vaya a hacer un mal uso de eso o la vayan a hackear, porque eso va a ser futurología y no podemos hacer futurología. Pero sí sospechar y decir, y por ahora yo no me escaneo el iris. Por algo también lo hacen en universidades, digamos, laterales, digo, de conurbano, en barrios, digamos, marginales. O sea, digo, hay como todo un modus operandi ahí de a dónde ir a buscar los datos que, para mí, mínimamente te tiene que levantar como cierta sospecha, ¿no? Me parece. Sí, sí, tal cual. Me deja también un poco qué sé yo, justo hace poco estaba el debate de la primera ley de regulación de la IA, o segunda, Sí, dependiendo si contás la la China, de Europa. digamos, que claro, la de Europa ahora. También pensar qué tan lejos estamos de algo hacia acá, si realmente se ve posible, si vos cubrís ese tipo de... Hubo algo que no logré verlo bien del todo, pero que lo vi dando vueltas, honestamente no le pude prestar mucha atención, de la UCR con los deepfakes y la parte como de inteligencia artificial más de los deepfakes. No llegué a poder leer el proyecto, pero lo vi dando vueltas, con lo cual sería un avance que se ponga en agenda parlamentaria eso. En general, me permito dudar respecto de que estemos, digamos, como haciendo aportes para tratar de plantearlo parlamentariamente. O sea, Europa con GDPR está años luz. Estados Unidos tiene algunos estados incluso que están años luz también. Justamente Colorado, por ejemplo, tiene una ley que se llama la Colorado Act, de Privacy Act, que es súper avanzada respecto a lo que es Estados Unidos. Estados Unidos igual es un puzzle muy difícil de armar porque cruzaste la frontera en el mismo país y no te vale la ley porque es muy federal en serio. Pero más allá de eso, me parece que hay que mirar esos ejemplos para ver qué se podría hacer para avanzar un poco más. No, yo parlamentariamente creo que la discusión está bastante atrás, sí, lamentablemente, eso sí. De una. También me llamaba la atención, digamos, esto de tu newsletter en general. Perdón, Ujú. ahí, Juancito, antes Sí. de tal vez continuar, no, decirle a la gente que nos está mirando que si quiere tal vez hacer alguna pregunta en el chat, que estaría bueno, así digo, como ya pensando también en poder incorporar eso. Sí, por supuesto. Adelante con las preguntas ahí. De hecho, en el chat te estaban tirando la diferenciación entre hacker y cracker, digamos, ¿no? Esto de diferenciar que un hacker no es alguien que es delincuente. Ujú. Así que también está muy bueno. Sí, eso es una discusión histórica que siempre surge y es que los medios usan de manera equivalente, hacker, ciberdelincuente. Yo creo que es una discusión que al interior de la comunidad está súper saldada ya, y como que la tienen como bastante superada, pero es cierto que los medios en general lo usan de manera indistinta. Esto es toda una discusión, o sea, ¿sí? O sea, alguien que es parte de un cártel de ransomware es un cibercriminal porque, digamos, está extorsionando a partir de, digamos, esta lógica de encriptar archivos y demás, pero también hubo un hackeo ahí, o sea, y eso lo hizo un hacker, ¿no? Hay mil discusiones en eso, digo, la ingeniería social es hacking, digo, hay muchas preguntas ahí, ¿no? O sea, el que hackea haciendo código, o sea, digo, escribiendo código y el que escribe un exploit. Es igual de hacker que Kevin Mitnick que hace ingeniería social. Bueno, no sé, eso digo, es más para tomar una birra, me parece. Pero sí entiendo la diferencia, digamos, de que usarlo equivalentemente no ayuda, ¿no? No, no, por supuesto, ahí por eso lo mencionaban ahí en el Sí, chat sí, sí. como para separar. Uh-huh. Hay varias cosas que me quedan dando vuelta, agarro la que estaba mencionando antes, que era esta cuestión de tu newsletter y esta cuestión de cómo también la información dejó también de guiarse solamente por un solo canal, como lo eran los diarios, Uh-huh. revistas y noticieros, tanto la tele también, digamos. Eh, y cómo es tu forma o cómo vos tomás la iniciativa, digamos, de irte a un newsletter, porque, digamos, se mueve como de forma muy orgánica, pareciera, ¿no? A comparación de las noticias en general, que, digo, hay un montón de
secciones que son de decoración, por ejemplo, y se mueven como oficialmente a través de plataformas oficiales y Sí. demás. Y al final parece que en el under, por así decirlo, encontramos realmente gente con intención de informar y con noticias mucho más redactadas. Sí. ¿Hay Ujú. alguna forma de que eso, digamos, no? Es como que entiendo un poco la batalla del periodismo que estabas diciendo, ¿no? De retomarlo, digamos. Sí. ¿Cómo ves ese camino ahí de... A ver, la diferencia específica de cómo nos informamos hoy, incluso digo ustedes, o sea, nosotros y todo, es por los filtros, lo que se llama filter bubbles, o sea, son burbujas en las cuales nos vamos encerrando de alguna manera, que tiene una parte piola y una parte que no está tan piola, porque digo, o sea, si usan Google Discover, que es lo que recomienda Google cuando abrís Chrome en el celular o haciendo swipe para la izquierda y demás, que dicho sea de paso es una de las fuentes de tráfico más grandes que tienen los medios hoy, por eso se mueren por salir ahí en Discover, o sea, es como el santo grial del último tiempo, digamos, es mucho más anárquica la forma de llegar a los contenidos hoy. Entonces, por ahí vos conocés el newsletter y lo viste y se lo mandás a alguien y rebotó acá, rebotó allá, o sea, antes era mucho más como institucionalizado, como, bueno, está en Clarín, está en La Nación, está en El Cronista, está en ámbito financiero, ¿sí? O bueno, los noticieros y las radios. Hoy es mucho más anárquico con todo lo bueno y todo lo malo que eso trae. Porque esa anarquía, en el fondo, tiene también una lógica, que es la lógica del algoritmo. Y el algoritmo no sale de un repollo, alguien lo programa. Y en esa programación hay ciertos contenidos que se van a empujar y otros que se van a shadowbanear o ocultar o lo que quieras decir. Entonces, el desafío, si se quiere, del periodismo de nicho y esto de hacer un newsletter, por ejemplo, es la difusión, que es exactamente lo que estás apuntando vos. Y ahí hay que entender que hay un crecimiento lento pero sostenido, que a veces es mejor eso y sumar, por eso yo decía cuando ponía el QR y eso, que se sume el que realmente le interesa. Yo cuando empecé el newsletter no se lo mandé a nadie a nivel amigos, a nivel familia, lo que sea, pero sí se lo mandé a gente que sabía que le podía llegar a interesar. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me interesa del newsletter como formato es lo que se llama el open rate, que es la tasa de apertura, que es cuántos de toda la base total que lo recibe lo abren. Y hoy se considera que un open rate por encima del 30% ya es exitoso y Dark News está en el orden del 45, casi 50%, ¿sí? Que es un muy buen número para hacer algo de nicho. Entonces, eso, digamos, tiene que ver con hacer difusión muy, digamos, a partir de las fuentes, a partir de boca en boca, y aprovechar las redes sociales porque es por donde entra la gente en generar estos contenidos, ¿sí? O sea, Twitter, LinkedIn, Instagram, todo eso suma. El gran problema de Twitter es que Elon Musk se lleva muy mal con Substack, entonces shadowbanea todos los links de Substack. Entonces, si vos pones un link de Substack, que es donde vive el newsletter que yo tengo, que tiene una URL propia, pero el dominio está en Substack, alojado, es un problema, porque si pones la URL no te lo difunde porque el algoritmo te lo tira para abajo. Entonces yo hago un paso por el medio, un bypass por Medium, en fin. Pero es muy difícil y es el desafío más grande. ¿Cómo haces crecer a tu audiencia? Que esa es una discusión más, te diría, de lo que se llama producto, digamos, en periodismo. Pues bueno, ¿cómo hago crecer este producto, no? Por supuesto, se puede pagar publicidad y un montón de cosas que se pueden hacer, pero muchas veces es mucho mejor mostrar un open rate sostenido con una base de usuarios que, digamos, no sé, volverte loco porque la gente llegue. Algo que tiene muy bueno es que cuando vos titulás más o menos bien y demás, o como le gusta a Google, indexa muy bien en Google Substack. Entonces hay temas que si vos los buscas, caes en el newsletter mío, que tiene una landing page, digamos, ¿no? O sea, vos te llega por mail, pero tiene una landing, y eso es muy bueno, porque significa que la gente está buscando y está encontrando eso. Pero es un trabajo de hormiga, sí, que además uno lo hace en paralelo con el trabajo de Clarín, con el trabajo de la facultad, o sea, es ahí como un hombre orquesta, pero bueno, también la realidad es que la parte mala del periodismo es que está en crisis, pero la parte buena es que una vez que te picó el bicho del periodismo, es hermoso, o sea, hay un montón de partes del trabajo que no las sentís como trabajo realmente. Entonces, eso también hay que decirlo, cuando uno disfruta lo que hace, es más llevadero también tener ese multitasking, ¿no? Me parece. No sé si respondí igual, perdón. Pero... No, sí, 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 de 10 y creo que además lo transmitís, digo, esa pasión también la tienen tanto los hackers como los científicos, ¿no? Es una cuestión de que a uno le gusta leer algo que está escrito con ganas, digamos, ¿no? Total, Entonces está totalmente. buenísimo que tu base de lectores sea eso también, gente que Sí, tiene sí, ganas de leerlo. totalmente. Me sigue sorprendiendo igual, por ejemplo, esta cuestión de los anuncios que mencionaba, es decir, es muy difícil estar compitiendo siendo un newsletter que se mueve bastante como
en el under, por así decirlo, desconozco cómo se mueve, digamos, pero digo para decir que no se mueve con un anuncio Totalmente, sí, sí, puesto primero en el índice de un buscador, que eso, sí, digo, estaría totalmente. buenísimo, digamos, que lleguemos a una institucionalización Sí, de ese sí, tipo de sí. información, digamos. De hecho, si sirve como pauta, yo el primer año lo hice, diría, casi 100% gratuito, en el sentido que yo lo sacaba todos los viernes sin recibir un peso, y a fin de año empecé a abrir la puerta a que, o sea, mi máxima fue, nunca voy a cobrarle por esto al usuario, o sea, el usuario no va a pagar por esto nunca, porque está el modelo de suscripción también, pero yo no lo quería adoptar, y empecé a buscar publicidad y digamos, por el trabajo que venía haciendo y demás, hoy por hoy ya tengo anuncios y puedo financiar el proyecto para que también sea un ingreso, porque si no, se termina transformando en un hobby caro, digamos, por más que lo disfruto mucho, no deja de ser, digamos, como mucho tiempo, y de hecho, hoy uno de los sponsors que tengo es Kingston, digamos, ¿no? Que es una marca como bastante buena y que tiene mucho que ver con hacer backups y demás, que es bastante importante con todo esto de la ciberseguridad, ¿no? Pero bueno, lo digo como también el trabajo constante da sus frutos, ¿no? O sea, insisto, fue un año de hacerlo sin ver un peso, y motivado 100% por hacer crecer al proyecto, ¿no? Y hoy, bueno, puedo tener anuncios, pero me parece que también sirve para una marca personal, porque de alguna manera el newsletter ya se asocia con quien lo hace y eso es como súper personal. Y también es linda la instancia de poder hablarle al que te lee en el newsletter y hacerlo más personal que una nota que es más impersonal, ¿no? Me parece que eso está bueno. Sí, tal cual. No sé si Juan tenés alguna pregunta, así ya lo liberamos a Juan. No, eso es súper interesante igual la charla, así que podría preguntarte toda la tarde, pero vamos cortando. No hay No, problema. no, desde mi lado, agradecer no solamente por el tiempo, sino también por la, digamos, por la intención bueno, del profesionalismo y, digo, y venir a estas instancias a también compartir no solamente tu experiencia, sino también el cómo vos pensás que tiene que ser la profesión. Eh, Creo que a quienes tal vez estamos estudiando esto, empezando a estudiar esto, terminando en la instancia en la que sea, creo que tal vez lo que nos correspondería es a quienes se dediquen a esto, acercarnos y facilitar todavía más, digamos, el acceso a estas cuestiones que a veces son técnicas y demás. Pero nada, agradecerte, Juan, obviamente por el tiempo y por esto que decía también Juan, de la pasión que le metes, me parece que es súper necesario y que es un aporte súper valioso a la comunidad. Genial, sí, el newsletter lo que tiene de bueno también es que pueden responder directo, o sea, cuando les llega, si responden, me llega a mí y respondo yo. Entonces, cualquier cuestión que incluso esa parte de la lógica de una audiencia, ¿no? Si hay temas que por ahí no estoy cubriendo y que les parecen que está pasando, o lo que sea, o que les interesa, bueno, está súper abierta esa puerta y desde ya un poco el sentido de esa presentación era tender los puentes y unir esos mundos, ¿no? De la parte más técnica y demás con el periodismo, que es súper necesario, así que de nuevo, yo gracias por la invitación, insisto que todo lo que sea universidad pública, voy a estar ahí al frente defendiéndolo siempre y realmente creo que es un momento crítico también para hablar de eso. Será otro vivo u otra charla, pero es súper Cuando importante quieras. De y hecho, no realmente hablamos creo. mucho sobre la cuestión de Telam, también no sé cómo afectará al periodismo en general también, digo, pero bueno, quedará también una Bueno, temática lo que yo decía para de la desertificación de medios tiene que ver con que si uno tiene medios privados, solamente van a cubrir la noticia de Buenos Aires, porque Buenos Aires es donde se hace la plata, digamos. Entonces, digo, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión es bastante compleja y nada, es bastante fulero todo lo que pasó ahí. De hecho, hay colegas que trabajan muy bien. Está Melissa Bolio, que es buenísima en tecnología, y están en una situación bastante fulera. Así que, bueno, nada, también un saludo y solidaridad con ellos. Pero bueno, me parece que un poco, insisto, fuerte con esto de que dije que sí enseguida la convocatoria, porque bueno, la universidad pública por delante de todo y es algo que lo quería decir al principio y lo quería decir ahora, así que gracias a ustedes por la invitación. No, un gustazo y ojalá también sirva tanto. Bueno, de hecho, es de muy buena persona lo que hiciste, digamos, de también ir mencionando muchísimo de tus colegas y demás para ir guiando la información, ¿no? Hacia quienes estaban escuchando. Así que eso también es excelente y también siempre las Genial. puertas abiertas, digamos, para una próxima charla y demás y para conectar este mundo, digamos, por lo menos desde el nuestro de ser licenciados, digamos, o próximos a Ujú, licenciarse, etcétera, digo, desde la ciencia, a entender que también es muy importante informar, ¿no? Saber informar, que es ujú. distinto de escribir o hacer un Genial. paper, digamos.
Sí, Así totalmente. que, Bueno, queda el contacto con Juan de La Plata, estamos más cerca, así que si algún día juega, no sé, Boca con Estudiantes o algo y voy para allá, lo hizo. Y con el Juan de Córdoba, si lo voy a ver a Nico, que lo fui a ver hace no mucho ahí a la universidad, que tiene un campus hermoso, nos tomamos una birra por allá. dale, súper súper bienvenido. Bueno, chicos, Abrazo, cerramos Polo. para cerrar con el meme de Spider-Man, ¿no? Hacemos la señalización así de... Claro. Bueno, Un gusto. gracias, Juan. Nos Quedamos vemos. en Un contacto. gustazo. Un Gracias gusto. a la gente también, gracias a la gente de La Fuente y la UNLP y a los que estuvieron escuchando. Gracias, Dale, chicos. nos vemos.